nuestra reunión del día de hoy. Yo le he titulado La luz que se apagó. Y vamos a tomar como ejemplo la vida de Sansón y ver su triste historia. Hace 8 días hablamos del humanismo y cómo el humanismo ha corrompido a la iglesia, a las iglesias, en donde la gente ya no respeta la palabra de Dios, sino solamente lo que piensa que es mejor, el compañerismo solamente fuera de la coinonía real y todo aquello que solamente esté centrado en el ser humano. Y Sansón pudiera considerarse uno de los primeros humanistas, porque todo él pensaba que giraba alrededor de él. Pero vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que Él meta su mano. Padre, háblanos el día de hoy, Jesús. Padre, para que ninguno termine en la condición que terminó Sansón, Señor. Por eso estos ejemplos que tú nos has dejado en la Escritura, Padre, tanto a la iglesia como al que no es convertido, como aquel que no ha alcanzado la salvación y que solamente en ti, Jesús amado, está la victoria, Señor. Padre, te agradecemos que hoy nos hables a cada uno conforme a nuestra necesidad. Te lo pido en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén. La vida de Sansón nos ilustra y la define como una antigua verdad de que un buen comienzo no garantiza un buen final. El poeta norteamericano Henry Wadsworth dijo: grande es el arte de comenzar, pero mayor es el arte de terminar. Y en la Escritura Dios lo dejó escrito, lo dejó plasmado en Eclesiastés 7:8 y dice Salomón: mejor es el fin del negocio que su principio. Porque esta carrera no es del que la empieza. Esta carrera no solamente es de decir, yo ya vengo, asisto, es más, ya me convertí, y durante una vida descuidan lo que Dios le dio. Entonces, es mejor el fin del negocio. Hay personas que sienten como si ya hubieran logrado algo, como si ya estuvieran casi con los 2 pies en el cielo y descuidan su vida. Y aquellos que no le conocen viven igual, pensando que solamente son las reuniones y asistir a un lugar. Al principio Sansón sirvió con ánimo a Dios, con un glorioso fulgor, pero su luz se comenzó a debilitarse. A medida que se entregaba a sus pasiones, a sus pecados, al final de su vida, vemos que la luz de Sansón se apagó. La luz se fue de su vida y entendemos que la luz es el Señor Jesús. Solamente Él es el que trae vida al ser humano. Salomón tristemente pensó que pecando, que haciendo maldades y viviendo bajo sus propias pasiones, a un Dios iba a estar respaldándolo. Y así pasa, mucha gente piensa de esa manera. Mucha gente dice que peca, hace y piensa que Dios sigue en su vida. La gente podrá decirlo, pero ahorita lo vamos a ir viendo con la palabra de Dios. Jueces 16, 21, versículo 21, 23 al 25. Jueces 16, versículo 21, 23 al 25. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios
entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Qué triste historia, porque mucha gente que dice conocer a Dios o que conoció a Dios llega a terminar en esta situación. Como lo comentábamos hace 8 días, el humanismo. Y esta historia nos habla de un hombre que, te digo, si hubiera existido el término humanismo cuando en el tiempo de Sansón, lo hubiera definido así, porque Sansón solamente pensaba en él. Tenía todo, pero lo desechó por seguir sus propios instintos, sus propias pasiones y deseos. Dios siempre tiene un propósito para cada creyente y una oportunidad para el perdido. Siempre Dios tiene una oportunidad para uno y para el otro. Pero esto, lo que no entendemos y lo que no nos gusta, y el humanismo maneja mucho, es que la persona no muere a sí misma. Y la palabra de Dios y los propósitos de Dios siempre van para la persona, que la persona tiene que morir a sí mismo, a diferencia del humanismo que dice que crezcas tú cada día como persona. Si alguien quiere ser seguidor de Jesús, tendrá que morir al yo, al mundo, a los deseos de la carne. No hay otra forma más que morir, morir y morir a los deseos de este mundo para poder vivir para Cristo y con Cristo. Y entonces sí, se pueda cumplir cada propósito que tiene Dios destinado para cada persona. Y vamos a ver que aunque Dios tenía un propósito en la vida de Sansón, no se cumplió. Por eso esa luz se fue apagando, hasta que quedó en tinieblas. Sansón fue un juez que no entendió su llamado y que utilizó sus dones para su uso meramente personal. Todo lo que Dios le había dado lo utilizó Sansón para su propio provecho, solamente para sentirse bien y satisfacer sus necesidades y su vida. Todo lo que Dios le dio a Sansón, él no entendió que era para la gloria de Dios, no para su gloria. No para él sentirse más, sino era todo lo que Dios había dicho. Desde el vientre de su madre, Dios lo escogió como juez de Israel. Pero él no entendió su llamado. Él no peleó por su pueblo, por su gente, sino que siempre sus batallas eran por él mismo. Todo lo que él siempre hacía era para él, pero nunca vio por su gente. Nunca vio por su pueblo, para el cual él había sido puesto como juez, sino él vio para sí mismo. Utilizó su fuerza, su fortaleza, su imagen personal, su estatus de juez, el cuerpo que Dios le había dado, lo utilizó para seducir a mujeres y tener favores íntimos con ellas. Relacionarse con rameras, al dejarse seducir por Dalila y otras mujeres, podemos ver a un hombre sensual, un hombre que estaba siempre atraído por sus propias concupiscencias, el sexo. Pero a pesar de ser un hombre fuerte, grande tal vez, era un débil, era un hombre débil de carácter. Dalila no era ramera, pero sus motivaciones igualmente eran el dinero. Esa mujer por la cual vino la destrucción de Sansón y todos los propósitos de Dios, unos de los propósitos de Dios. Sansón utilizó el don, su talento, las habilidades, su capacidad de juzgar al pueblo, pero de todo eso no sirvió de nada porque no lo utilizó para juzgar. No hizo nada por los suyos, solamente le importaba su vida y su objetivo, que era satisfacerse a sí mismo. Por eso yo lo definía como
un buen humanista, como alguien que solamente todo lo que tiene lo utilizó para él, para sentirse bien. Sansón siempre jugó con el pecado, toda su vida hasta el final de ella, siempre. ¿Y qué vemos cuando la gente juega con el pecado? Salió perdiendo Sansón. Eso es lo que la gente no entiende. Por eso hoy que Dios te hable, que Dios te abra el entendimiento, que Dios te haga entender tu situación, que Dios te haga ver como veía a Sansón. Salió perdiendo Sansón, acarició el pecado, se deleitó en él permanentemente, en el área sexual, no solo con Dalila, sino con otras mujeres. Sus ojos siempre eran para codiciar y los deseos de la carne eran parte de su día a día. Vivía en la carne. A pesar de ser un juez, vivía en la carne y solamente para darle rienda y darle gusto a su carne. Su fuerza la utilizó para vengarse de los que le habían hecho mal a consecuencia de su propia maldad, por su propia desobediencia. Un hombre sin discernimiento que le andaba contando a todos sus secretos más íntimos. Se lo declaró a quien no debía. Conversaciones privadas con quien no debía de tenerlas. Amistades que lo iban a traicionar. Lo que debía de haberlo guardado, atesorado con ese pacto con Dios, lo reveló, lo abrió, lo dijo como si se dijese cualquier palabra. Menospreció el pacto de Dios, que desde el vientre de su madre había hecho con él, que él iba a ser un juez de Israel. Siendo un hombre dominado por sus pasiones y deseos, por su humanismo, fue presa fácil para Dalila, que lo incitaba para que le declarase en dónde radicaba su fuerza. Un hombre así es fácilmente seducido, o una mujer. ¿Cómo son los hombres sensuales o las mujeres sensuales? Son fácilmente dominadas. Un hombre o una mujer se acercan a ellos y les empiezan a hablar con palabras suaves. Ay, tú eras la persona que yo estaba esperando. Y hasta meten a Dios. Es que Dios me dijo que tú eras. Y entonces todas esas personas, como son tan sensuales, como no tienen un discernimiento, como no tienen a Dios, son fácilmente seducidos, con cariñitos. La gente se conforma con eso, porque le acarició el brazo, el hombro, y ya se sienten bien. Y empieza la seducción. Así Dalila, con un poco de persuasión, un poquito solamente, no necesitan mucho. No necesitan mucho para decirle y sacarle lo que querían saber. ¿Sabes? Hay gente así. Hay gente que solamente quiere y hace y se comporta de una manera para poder ver qué le puede sacar a la otra persona. Y así era Dalila y se encontró con un hombre débil. Imagínate, aparte de su estatura, de su fortaleza, un hombre que le faltaba carácter. Un hombre que no podía decir no. Porque no necesariamente estatura, fortaleza significa fortaleza espiritual o dominio propio. Pero esta gente es fácilmente seducida. ¿Qué le decía esta mujer? Dices que me amas, Sansón, pero no me confías tu secreto. Fíjate que tal vez hasta se le salieron lágrimas. Tú dices que me amas, Sansón, y no me declaras en dónde radica tu fuerza. ¿No te ha pasado que de repente hay gente que sí saca unas lágrimas? ¿Cuánto te amo? Pero ¿por qué no me haces este favor? ¿Por qué no haces esto? Si me amas, ¿por qué no me das todo lo que yo te pido? Entonces Dalila decía a Sansón, ¿por qué si me amas no me confías tu secreto? Y te digo, es un buen ejemplo. Las personas, por ejemplo, que ahí en su trabajo, ahí andan intimando con el compañero, compañera. Y dices que solamente somos amigos. Nos tenemos confianza. No hay nada. No hay de qué preocuparse. Y después caen.
Vienen los adulterios, las fornicaciones, son engañados y son reducidos como un bocado de pan. Así es el hombre y la mujer. Cuando la persona solamente vive para sí, por eso es fácilmente seducido. Por eso caen. Y por eso tienen una relación, otra relación y otra relación y otra relación. Y así se la van llevando. Porque confían demasiado en la gente. Pero tristemente piensan que tienen una autoestima muy alta como Sansón. Pero no es cierto. Son débiles. Porque, ¿sabes? La fortaleza no lo da el físico. La fortaleza espiritual solamente viene de Cristo Jesús. Proverbios 6:26. Proverbios 6:26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Así es el hombre. Así es la mujer. Aquellos que se llegan y tienen relaciones fuera de su matrimonio, o jóvenes o personas que son solteras y tienen relaciones. La fornicación o el adulterio reduce al hombre como un bocado de pan. ¿Qué es un bocado de pan? No es nada. Entra a la boca, lo muerdes, lo digieres y se va. Así es. Sansón fue reducido a eso, a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Este es el ejemplo claro de Sansón. Era un hombre que estaba dominado por sus pasiones y sus deseos. Por eso esta mujer lo casó su alma con facilidad. A pesar de que 3 veces la había engañado, dijo, pero esta cuarta sí me lo va a declarar. Ella sabía cómo meterse. Así hay hombres y mujeres que seducen el alma del hombre o de la mujer. Le coquetean tantito y ya el hombre se siente, wow, el galán. Ya se siente, oh, todavía tengo mi pegue. Mentira. El hombre y la mujer que se dejan seducir así son reducidos a un bocado de pan. La mujer y el hombre piensan que tienen el control de la situación. Eso pensaba Sansón. El control de sus acciones, también pensaba que todo lo tenía bajo control. Pero no es cierto. Ningún hombre tiene el control de su vida, ni de sus emociones. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 6, 27 y 28. Proverbios 6, 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Mira, Sansón pensaba como tú, el que está conectado, los que están aquí. Así pensaba Sansón. ¿Qué me puede pasar? Yo soy un juez. Yo soy un predicador. No, yo me cuido del área sexual, pero no se guardan de otros pecados. Pero aquí, ¿quién podrá tener fuego en su seno sin que se quemen sus vestiduras, sin que ardan sus vestiduras? El humanista sí cree de esa manera. Yo tengo control de mi propia vida. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. No es cierto. Sansón pensó igual. A mí no me va a pasar nada. Esto me recuerda, estos hombres y estas mujeres, recuerdo una escena de un domador de leones. Estaba ahí el hombre, el domador, en una jaula, y había leones, había tigres en un circo. Entraba y el hombre se sentía el que mandaba ahí, el que dominaba, el mejor domador del mundo. Entraba con su látigo y sometía a las bestias, le sonaba el látigo y las bestias hacían lo que quería el domador. Pero un día estas mismas fieras terminaron devorándoselo. ¿Sabes por qué? Porque él decía, yo tengo el control de la situación. Sí, las bestias cuando se levantaron se lo comieron, lo destrozaron. Y así le pasó a Sansón.
Yo tengo la facultad y yo sé cuándo sí y cuándo no. Yo recordaba ese ejemplo y decía, es cierto. Otros más osados levantan las fauces de los cocodrilos y le meten el brazo, y otros más osados le meten la cabeza, y en una de esas el animal cerró la boca, el hocico, y le cortó el brazo a aquel hombre, porque pensaba que tenía todo controlado. Así las personas. Yo tengo el control, yo sé cuándo, yo puedo hacer esto, puedo juntarme con quien yo quiera, puedo juntarme con una amistad impía, puedo juntarme con quien yo quiera, aunque esté expulsado. Yo puedo hacer lo que yo quiera, yo tengo el control, porque Dios está conmigo. Pero tristemente ahorita vamos a ver cómo Sansón dijo eso mismo sin entender que Dios ya lo había abandonado, que Dios lo había dejado. Pero ahorita lo vamos a ir viendo. Quiero terminar con esta idea. Así como estas personas, estos domadores, dijeron, llevo 20 años haciendo lo mismo, así el pecador. Yo llevo toda mi vida pecando y ve, no me ha pasado nada. Espérate tantito. No corras prisa. Un día vas a ser devorado por tus propias fieras, por tus propios pecados, por tus propias maldades. Pensando que no nada así, fue la caída de Sansón, jugando con el pecado, pensando que él no iba a ser víctima de sus maldades. Se sentía dueño de la situación, pero terminó siendo víctima de sus pasiones. Terminó siendo víctima de sus pecados. Como dice el proverbio, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? El hombre que juega con fuego terminará achicharrado, quemado, reducido a cenizas. ¿Has visto a la gente cuando se quema? ¿Cómo quedan? Como un chicharrón. Así. El hombre o la mujer que juegan con fuego terminarán de esa manera. Por ser ligeros con el pecado, te puede pasar como a Sansón, pensando que él era el centro de todo, un hombre superficial, ligero. Pensó que nada le pasaría. ¿Cómo me va a pasar algo a mí si tengo a Dios? Hay personas que dicen que por el simple hecho de escuchar la palabra, de reunirse en un lugar específico, en una congregación específica, con un hombre específico, dicen que está Dios ahí. Ahí dicen que está Dios. Bueno, esto le pasa a las personas que son superficiales, que son ligeras. Hay personas que dicen que por ir a escuchar la palabra el domingo puede vivir como quiera. O el cristiano que se empieza a aligerar dice, Dios conmigo, así que no pasa nada. Y hasta te recitan un versículo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero andan viviendo y haciendo sus maldades en lo oscurito. Andan ahí viendo la pornografía en su celular solitos. Andan murmurando, causando divisiones. Y dicen, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Se engañan. Así le pasó a Sansón. Estaba engañado Sansón. No va a pasar nada. ¿Qué puede salir mal? Sansón era un hombre engreído, con una autoestima por los cielos. Era un hombre que tenía autoestima. No, no estaba depresivo. Este hombre no estaba acomplejado, al contrario, tenía una autoestima hasta arriba. Decía, pues ¿qué me va a pasar? Si Dios me escogió desde el vientre de mi madre, ¿qué me va a pasar? ¿Qué puede pasarme? Nada.
Era un hombre altivo, se sentía muy elevado. Dicen por ahí, casi el suelo que tocaba no lo merecía. Y esto le llevaba a decir, cuando una persona es muy confiada en sí misma, él decía, saldré bien librado como las otras veces. Me libraré. Pero como lo decíamos hace 8 días, no le creas a las filosofías humanas. Que tú puedes solo, eso es mentira. Que puedes pecar sin consecuencias, es mentira. Porque déjame decirte una verdad, si Dios no te ayuda, si Él no está en tu vida, estás perdido, estás perdida. Salomón no lo sabía, pero él ya estaba perdido. Él no lo sabía. Este versículo que te voy a leer define la triste caída de Sansón. Jueces 16, 20. Jueces 16, 20. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Te das cuenta? Esa autosuficiencia, ese carácter que solamente era para su carne, él decía, saldré bien librado como aquel que saliendo de aquí comete otro pecado y dice, no importa, dentro de 8 días vuelvo a venir, dentro de 8 días vuelvo a ir a la iglesia y me van a predicar y entonces no va a pasar nada. Aquel que es cristiano y hace algo, dice, voy a salir bien librado. Hombre, Dios me ha ayudado, Dios me ha sacado de tantas cosas. Sí, me he equivocado, he pecado, pero Dios me ha sacado. Y entonces Él me seguirá sacando del hoyo tantas veces. Y citan aquel versículo mal aplicado. El justo cae 7 veces y Jehová lo levanta. Pero no está hablando del pecado. No está diciendo que peque 7 veces y de ahí lo va a levantar. Y así la gente dice, el justo cae 7 veces y Jehová lo levanta. Entonces puedo pecar y puedo hacer lo que yo quiera. Qué triste. Este es uno de los versículos más tristes en la palabra de Dios, donde Sansón pensaba que podía seguir pecando, que pudiera haber hecho lo que hizo y que Jehová estaba con él. Pero sabes, Jehová ya se había apartado. Muchos no se dan cuenta. Muchos ni siquiera se han enterado que Jehová ya no está. Muchos ya ni siquiera saben que Dios ya no está en sus vidas. Diciendo, Jehová está conmigo. Jehová es mi Dios. Es triste. Si tú lo analizas, yo cuando lo leía, no hay peor suceso en la vida del hombre. No hay peor cosa que le pueda suceder al hombre que Jehová se aparte de su vida. Porque si ya no está Dios, no hay nada. Y de Sansón, Jehová se apartó. ¿Qué vemos? Que Dios había alertado a Sansón en otras ocasiones de lo que le podía pasar y lo ignoró. Ignoró a Dios. ¿Cuántas veces Dios a ti te ha alertado, te ha avisado? Y yo pienso que muchas. Pero cuando las personas son omisas, no hacen caso a las advertencias de Jesús, la persona se endurece, se cauteriza su conciencia, se adormece, ya no responde ni actúa correctamente. Te vuelves insensible, la palabra ya no hace efecto en tu vida y preguntas ¿por qué? Y la gente dice ¿por qué? Porque Jehová ya se apartó de esa persona. Porque Dios le avisó muchas veces, porque Dios le advirtió y la gente fue omisa. Sansón fue omiso, sin saber que Jehová se había apartado de él. Sansón no solamente en su vida desobedeció una vez,
sino muchas veces. Desobedeció a sus padres y principalmente a Dios. Aquí era una constante en la vida de Sansón. No era la excepción, era la regla en la vida de Sansón, desobedecer a Dios. Como se encontraba allí en una situación de adormilamiento, de insensibilidad, pero ya no solamente física, sino espiritual. Ahí estaba todo aletargado Sansón, lleno de soberbia. Ya no le dejaba entender ni saber que Dios ya lo había dejado. Mira, cuando una persona es sincera y ha pecado, busca ayuda. La persona busca ayuda, corre, busca ayuda, pero no se justifica. Y sabe que Dios ya no lo ayuda, porque ya no brilla su palabra, ya no recibe consejo de arriba, ya solamente actúa en sus propios conocimientos, actúa solamente en sus propios principios, pero ya no escucha la voz de Dios. Porque ya no hay una insensibilidad, hay una soberbia, hay esa de decir, es que sí, Dios está conmigo, pero su vida dista mucho de ello. Cuando alguien ya no es advertido, cuando ya no es alertado, su conciencia ya no le dice, no le pone un freno para no pecar, es que Dios ya no le está hablando. Lo ha dejado a su suerte. ¿Sabes qué? Por decisión propia de la persona, para que actúe solo. Y obvio, las consecuencias también serán para él solo. Es que aquí no se trata de engañarse, ni decir, ni pensar, es que nosotros somos la verdad absoluta. Es que nosotros, si tú vienes a estas 4 paredes, mira, Dios va a hacer todo lo que tú quieras. Eso es una gran mentira. Eso se lo dejamos, como vimos hace 8 días, a las sectas, ¿verdad? En donde solamente piensan. Pero aquí lo importante es que Dios le alertó, pero siguió pecando. Y así le habla a la persona. Y ya cuando la persona peca sin ninguna conciencia, Dios lo ha dejado. Y ya actúa solo. Mira, Dios es tan respetuoso, Dios es tan caballero, Dios es tan sensible, que si tú no quieres escuchar su voz, no quieres atenderlo, Él no se queda donde no quieren estar con Él. ¿Sabes? Dios no está ahí donde no quieran escuchar su voz, en donde no quieran obedecerlo, en donde no quieran someterse a su voluntad. Él no forza a nadie, no le ruega a nadie. ¿Recordarás cuando vimos el tema de las bodas de Caná? El primer milagro del Señor Jesús con el que Él comenzó su ministerio. Él estaba en esa boda, ¿por qué? Porque fue invitado. Y ahí, junto con Él, estaban sus discípulos invitados. El Señor Jesús, Él no está donde no lo invitan, ¿sabes? Y no que lo aceptes en tu corazón, sino que le permitas actuar en tu vida, sino que le permitas que Él haga algo en tu vida. Y entonces Él respeta a la persona. Si Él no lo hubieran invitado a las bodas de Caná, no hubiera ido. Porque así es Cristo. No anda rogándole a la gente a ver si quieren. Ándale, por favor, invítame, por favor, de veras, es que quiero estar ahí. No, Dios no está donde no lo llaman, donde no lo invitan. Las personas dicen que Dios está en todas partes, pero te digo una cosa, no es cierto. No es cierto. Él no está en donde las personas lo rechazan. Ahí no está Dios. Entonces ya no está en todos lados, ¿verdad? Él es omnipresente, pero Él no está donde las personas lo rechazan, donde no lo invitan, donde no quieren nada con Él. Apocalipsis 3:20, Apocalipsis 3:20.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso, ¿verdad? Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que me abra, el que me recibe, ahí voy a estar con él y él conmigo. No, amigo, hermano, Dios no está donde no le llaman, donde no quieren estar con él. Pero la gente dice, si tú le preguntas, ¿dónde está Dios? Dios está en todos lados. Mentira. Sí, Dios está porque por su carácter omnipresente. Pero tampoco está con quien nadie no quiere nada con él. Por eso es que ves lugares en donde solamente platicamos hace 8 días. Brillan muchas cosas, pero no brilla Cristo. No está ahí. Porque lo han rechazado. Porque lo han ignorado. Porque lo han hecho a un lado de su vida. Porque lo que brilla ahí es solamente una cuestión de amistad. Pero no de ese amor ágape que dice la palabra, sino solamente como un club social. Sansón no se enteró, no se dio por notificado que Dios ya no estaba con él. Y entonces sus enemigos se aprovecharon de su debilidad. Desde aparentemente un hombre fuerte físicamente, pero él no entendía que su fuerza no provenía de él ni de su cabello, sino de Dios. Simplemente la cabellera era un pacto, el pacto nazario que tenía Dios con Sansón, pero no dependía su fuerza de eso, ni de Sansón, sino que todo provenía de Dios. Parecía un hombre fuerte, pero era débil de carácter. Era un débil emocionalmente. Y le abre su corazón a Dalila y le dicen dónde radicaba su fuerza. He hecho muchas cosas y me han hecho otras, pero nunca me he cortado el cabello. Fíjate, ya entonces ya empezó a surtir efecto todo lo que hablamos anteriormente. Confiando en sí mismo, en que Dios lo iba a librar, se durmió en las rodillas de Dalila y Dalila mandó llamar a un peluquero, si tú lo quieres ver así. Y entre ella y él empezó a cortar cada una de sus quedejas, de sus mechones de su pelo. Dice la palabra de Dios que tenía 7 quedejas, 7 mechones. Y cada vez que le cortaban el pelo, se confirmaba lo que había salido de su boca. Si me cortara el pelo, perderé mi fuerza. Y así fue. Cada quedeja simboliza cada una de las acciones, pecados y desobediencias y sus consecuencias de lo que hizo Sansón. Quedeja es un mechón de pelo que puede llevarse trenzado o que se puede hacer trenzado, como las rastas más o menos, si tú lo quieres ver. Sansón tenía 7 de ellas. La primera es simbolismo. Yo lo busqué, yo lo quise hacer así, porque yo entendí algo, que cada que se le cortaba una, era una consecuencia de sus pecados. La primera, ¿qué llevó? ¿Qué hizo Sansón? Yugo desigual, desobediente a los padres. Jueces 14, 1 al 3. Jueces 14, 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: berrinchudo, tómame esta mujer porque ella me agrada.
No me importa lo que tú digas, papá y mamá, no me interesa. A mí me agrada y eso es suficiente. Sansón, pero no es bueno que tomes una mujer filistea. Mira, aquí hay muchas mujeres entre tu pueblo. No, yo quiero a esta mujer. Esta me gusta. Pero no es correcto, Sansón. Primero, yugo desigual. Y después también fue desobediente a los padres. Puesto que su padre y su madre se le había dicho que no tomara mujer entre los filisteos, hizo caso omiso y se dejó llevar por sus deseos, por sus pasiones, sus sentimientos, el humanista clásico. ¿Por qué viene esto? Porque los hijos no hacen caso de los consejos de sus padres. Son desleales a los padres y el hombre y la mujer son desobedientes al padre, no se someten a la autoridad. Joven, si tú eres una persona así que desobedece a sus padres, es que lo que tú me dices no es cierto. Lo que tú quieres tal vez es que Dios no quieres que yo me divierta, que yo haga esto, que haga mi voluntad, que yo pueda expresar todo lo que yo siento. No, mira, jovencita, tus padres ya pasaron por eso, yo también pasé, yo tengo hijos. Así los padres de Sansón, aparte porque era un mandamiento de Dios, que no se allegaran a mujeres fuera del pueblo de Israel. Y él desobedeció. Entonces cuando cae su primer quedeja, ahí podemos ver cómo Sansón fue desobediente. Por ser desobediente a los padres, ¿tú crees que iba a respetar a Dios? No lo iba a respetar. Por eso le acontece mal a la gente en su vida. Honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa, que te irá bien en la vida. Si obedeces a Dios, seguro te irá bien. Y si no lo haces, te pasará todo lo contrario. Empezarás a perder pelo, así como Sansón. Cayó su primer quedeja. Segunda quedeja, Sansón no respetaba los límites y los rebasaba constantemente. Sansón no tenía límites en su vida, no tenía restricción, no tenía dominio propio y su lenguaje era la mentira. Jueces 14, 8 y 9. Jueces 14, 8 y 9. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo de león, y aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Sansón tenía un voto nazario, y este voto decía que no podía tocar nada inmundo, ni muerto o putrefacto. ¿Y qué hizo Sansón? No le importó romper ese voto que había hecho con Dios. Tomó del león que le había matado, metió su mano, se contaminó y no le importó el pacto que había hecho con Dios, de que no tomara. Como cuando las personas saben que una persona les puede causar daño, que acercarse a otras que tienen otras intenciones, se contaminan, pero no hacen caso a lo que Dios les manda, sino que quieren actuar conforme a su propia voluntad. Y entonces le pasó así a Sansón. ¿Qué me importa el voto que hice con Dios? Yo quiero saciarme. Y tomó de la miel y tocó lo inmundo, lo muerto. Eso no le importó. Prefirió contaminarse con tal de saciarse a sí mismo. Mira, hay tantas personas que no les importa juntarse con alguien que se apartó de Dios. Ay, es que la quiero atraer a Cristo y quiero hacer esto. Por humanismo.
Después vamos a hablar de esa parte, este no es el tema. Pero Sansón no le importó, prefirió contaminarse con tal de ¿qué? De saciarse a sí mismo. No tenía límite Sansón. Sansón lo rebasaba constantemente y la mentira era parte de su lenguaje diario. Y entonces cae otro mechón, 2. El tercero, falta de dominio propio, falta de carácter, hombre entregado a sus placeres, solamente vivía para eso. Jueces 14:10. Un hombre entregado a sus placeres. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Él no podía beber vino, ni una copita. Es que la Biblia no dice, la Biblia condena al borracho. Pero aquí dice, él no podía beber vino ni las cosas de la uva por cuestión del mismo voto. Mira, cuando un cristiano se convierte a Cristo, rompe con todo lo anterior, con su vida pasada, no importa. Muere al mundo, a sus gustos personales. Es que la Biblia no lo dice, pues tampoco aquí, pero a Dios sí le había dicho, perdón, que Sansón no podía beber vino por cuestión del mismo voto. Sin embargo, él hizo un banquete en el cual el ingrediente principal, ¿qué crees? ¿Cuál crees que era el invitado principal? El vino no puede faltar. No podía faltar. Lamentablemente Sansón se ajustó a las costumbres de los filisteos y no se ciñó a los mandatos de Dios. Prefirió hacer caso. Pues así hacen los jóvenes. Todos lo hacen. ¿Qué pecado podría haber ahí? Mira, cuando alguien se convierte a Cristo, dice que ha muerto y está crucificado con Cristo, conjuntamente con Él. Y todo lo que le gustaba y todo lo que le parece bueno, ha muerto ahí. Fue crucificado. Pero ¿qué hizo Sansón? Así hacen los jóvenes. Empezó a practicar o participando en prácticas que iban en contra de su voto y su compromiso con Dios. Mira, aquí no se trata de, es que allá no me dejan y allá sí, es que allá en aquel lugar sí dejan y allá nos dicen y sí se puede. Mira, hay un compromiso. ¿Sabes por qué? Hace 8 días te decía, ¿por qué vienes tú de traje? ¿Por qué te vistes adecuadamente para venir? Porque tienes un compromiso con Cristo, no con cualquier persona. Así lo mismo, la persona hace un compromiso con Dios. Señor, he muerto a todo lo que a mí me gustaba. No importa si me es lícito, es un compromiso contigo. Yo lo hice contigo y ni con un hombre. No, es que hay que tener open mind, ¿verdad? Una apertura. Yo prefiero entender que yo hice un compromiso con Dios, no con el hombre. Mira, yo no sé si el hombre se dé cuenta si lo hago o no lo hago en mi casa, pero prefiero no hacerlo. No me importa. No me interesa porque yo hice un compromiso con Dios. Y si Dios dice que esto me puede llevar a pecar, esto me puede llevar a desencadenar en otros pecados, mejor no lo hago. Pero Sansón se hizo igual que los demás. Se hizo a una con el impío. Ahí en el banquete. Se hizo a una con el impío. Cayó su tercer mechón. ¡Pac! Ya se iba debilitando cada vez más. Cuarta que deja. No se guardó de la fornicación. Era un hombre sensual, muy sensual, guiado y atraído por sus pasiones y deseos, por los deseos de la carne. Jueces 16:1. Jueces 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Atraído por sus pasiones, sus deseos, siempre sus pecados tenían que ver con su falta de dominio propio, de su carácter. Parecía que su gran debilidad eran las mujeres. Varones, cuidado. Y también para las mujeres.
No, yo no, ya eso ya está más allá. Muchos fuertes han caído, muchos. Era su gran debilidad las mujeres. Por eso es que la palabra aparece en eventos con mujeres. Y estas más bien fueron las que lo destruyeron. Además de haber violado nuevamente el pacto de Dios, acostándose con una ramera, relacionándose con rompiendo su voto nazario. Es triste que aquel hombre que tenía toda la unción y la gracia de Dios, por su amor a los deseos de la carne, fue reducido a nada. Te decía, muchos fuertes han caído por este pecado, porque piensan que son fuertes, que las pasiones ya no están en sus vidas, lo cual no es cierto. Y entonces dejan de buscar a Dios y se olvidan de su pacto, de su compromiso con Dios. Y entonces cae su cuarta quedeja. La quinta, la falta de dependencia y comunión con Dios y una comunión grande con su pecado fue la causa de su abandono, de que Dios ya no estuviera en su vida. Jueces 16:20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando leemos todo el capítulo 16, nos damos cuenta que Dios no aparece ahí. ¿Por qué? Nos deja ver algo importante, que Sansón no dependía ya de Dios, dependía de sí mismo y de su confianza. La depositó en una mujer, en Dalila. Ya Dios ya no era su confianza y seguridad. Por lo tanto, un hombre completamente apartado de Dios, sin restricciones en su vida, cuando alguien no tiene a Dios, siempre será guiado por sus instintos y falsa seguridad. Ya no sabía que Jehová ya no estaba ahí. Ya no estaba. Ya no tenía dependencia de Dios, ¿sabes? Es triste cuando alguien cae en un pecado, alguien que caminó durante muchos años o que puede estar caminando y cae, perdió su dependencia de Cristo. Su comunión con Dios, no obedeció a Dios. Eso le pasó a Sansón. Y entonces cae su quinta quedeja. Y además le quedaban dos. ¿Cómo se hubiera visto? ¿Cómo se vio Sansón? Mal, ¿no? El pelo era el voto que había hecho con Dios, era su pacto. Sexta, no tenía discernimiento espiritual. La ceguera espiritual le había llegado antes de que le sacaran los ojos. Esta va muy ligada con la quinta quedeja, por eso no traje un versículo, porque la falta de discernimiento le llevó a Sansón a cometer pecado tras pecado, lo cual cegó su entendimiento, por lo que vemos que era mangoneado, un juguete en las manos de Dalila, hacía con él como ella quería, ya no entendía lo que era bueno y lo que era malo. Lo que platicábamos hace 8 días, cuando el hombre se le deja definir qué es bueno y qué es malo, estas son las consecuencias. La caída del hombre. ¿Pero por qué? Cayó la sexta quedeja de Sansón. La séptima, la más triste de todas las consecuencias, entregó su corazón a otros y no lo guardó para Dios. Mira, cuando alguien le entrega su corazón a un hombre, a una mujer, a un líder, a un grupo, y le da su corazón, ya no está con Dios. Ya su corazón no está para Dios, está para los hombres. Jueces 16, versículo 16 y 17. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues
todo su corazón. Sansón tenía que haber guardado su corazón. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazario de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón le descubrió lo que había en su corazón, confió en ella, dejó su confianza en Dios y se la depositó por completo a Dalila. Quitó a Dios de su lugar, quitó Sansón a Dios de su corazón y puso a una mujer allí. Por eso la Escritura dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sansón tenía que haber guardado su corazón. Qué triste es para el ser humano hacer a un lado a Dios en su vida y poner a un hombre o una mujer, a un grupo, a un líder, y pensar que será feliz, que su vida será de gran éxito, poniendo su confianza en el brazo de carne. Ahí su confianza. Mi confianza ya no es Dios, son las personas. Ya no es la verdad de Cristo, es la verdad del hombre. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone su confianza en el brazo de carne. Y entonces comenzó a gritar Dalila: ¡Sansón, los filisteos! Y él se levantó como ensimismado. Ya se le habían caído los 7 mechones, ya no tenía, ahora estaba pelón. Y entonces empieza a gritar Dalila: ¡Sansón, los filisteos! Y como era un hombre que confiaba tanto en sí mismo, estaba ensimismado y dijo: lucharé como las otras ocasiones y los venceré. Como el que anda jugando con el pecado: yo lo voy a vencer, el pecado no tiene sobre mí ninguna autoridad. Lo voy a vencer y me levantaré de nuevo. Así Sansón, los filisteos. Fíjate sus palabras: lucharé como las otras ocasiones y los venceré. Pero qué triste realidad. Se topó con pared Sansón. No sabía que Dios lo había abandonado. ¿Te das cuenta? Imagínate estar en un estado de indefensión. Imagínate. Sin ningún amparo, sin nada en tu vida. Sansón no sabía que Dios la había abandonado. Lastimosamente sufrió las consecuencias de su propio egoísmo, de sus pecados. No solo perdió su cabellera. ¿Sabes cuál fue lo más triste? Perdió el amparo y el socorro de Dios. No fue su cabello. Perdió el amparo y el socorro de Dios. Perdió su libertad. Y entonces lo ataron con cadenas. Pero ¿sabes? Sansón ya traía unas cadenas anteriores, no las físicas. Estaba encadenado al pecado. Estaba atado por las cadenas del pecado. Era esclavo del pecado. Y después viene, lo toman preso y le sacan los ojos. Ya no solamente perdió su cabello, perdió el amparo de Dios, la fortaleza de Dios, porque esa provenía de Dios, no de Sansón. Y después le sacan los ojos. Esta descripción es figura de una realidad que se manifiesta en la Escritura y que a muchos les pasa. A muchas personas les acontece. Las personas dejan de buscar a Dios, se cansan de caminar con Él y entonces son presa fácil del enemigo. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo? ¿Qué le hicieron a Sansón? Le sacaron los ojos. ¿Qué hace el enemigo con el cristiano?
Amigo, hermano, ¿no sabes que el diablo te odia? ¿Que el enemigo te odia? Y que te va a ver y te va a destruir. Y te va a ver y va a estar contento hasta que te vea destruido. Lo primero que hace el enemigo es quitarle la mirada. Lo que le hace el enemigo es quitarle la vista, quitarle la visión de las cosas eternas de Jesús. Porque dice la Escritura, un pueblo sin visión perece. Una persona sin visión está condenada al fracaso, porque ya no tiene expectativas, no tiene esperanzas, no sabe a dónde va, ni quién es. ¿Sabes por qué? Porque le sacaron los ojos. Ya no ve, ya no discierne lo espiritual. Eso es lo que hace el diablo. Lo primero que hace el enemigo, así como los filisteos le sacaron los ojos a Sansón, es quitarte la vista. Es que pierdas de vista a Cristo. Es que dejes de verlo, de buscarlo cada día. Un pueblo sin visión perece. Una persona sin visión está condenada al fracaso porque ya no ve. Porque no ve lo que hace, ni lo que no hace. Vive en oscuridad. Vive ya en una oscuridad y tal vez piensa que anda correctamente. Esto es lo más triste. El engaño del corazón, que la persona diga, pero yo estoy caminando con Dios y ya no ve. Ya no ve. Ya no ve el pecado en otros, ni en sí mismo. Ya todo lo ve normal. Esto es y por ejemplo, alguien que no le conoce, pues vive así, cegado, sin ninguna visión, condenado al fracaso, porque no tiene esperanza de nada. Al igual un cristiano que no tiene objetivos, no tiene claridad, sin expectativas, sin anhelos de ver crecer el reino de Dios, dirían los doctores, es sintomático. Ya es algo sintomático en su vida. ¿Qué? Que el enemigo ha hecho bien su trabajo. Ya le quitó la vista de las cosas de Dios. Cuando un cristiano ya no tiene claridad, cuando un cristiano ha perdido las expectativas, la esperanza, el diablo ya hizo bien su trabajo. Ya te sacó los ojos. El diablo, el enemigo, le quitó la vista de las cosas de Dios. Sansón, aparte de perder su libertad, sus ojos, fue encarcelado, lo pusieron y fue tratado como una bestia de carga. Para que molieran el trigo solamente ponían a los asnos, a los burros, y ponían de repente a alguna mujer o a niños o a hombres que eran esclavos. Pero Sansón perdió su libertad. Él pensaba que tenía libertad haciendo lo que él quería, pero era esclavo del pecado. Y ahora ya era esclavo de los filisteos. Ya sin ojos, fue encarcelado, lo pusieron, te digo, como una bestia de carga, como un animal. Eso hace el pecado. Reduce al ser humano como a Sansón. Lo pusieron como una bestia de carga a dar vueltas a la rueda del molino. ¿Te imaginas? Al fuerte, al juez de Israel, aquel que había matado a muchos filisteos, ahora lo habían puesto a moler trigo. Cuando alguien se olvida de Dios, cuando alguien no quiere buscar de Dios, es reducido a esto. No importa quién haya sido, no importa lo que haya tenido, no importa. Sansón fue reducido a esto. Ahora a moler trigo, a dar vueltas como un asno, como un burro, pero no acaba ahí. Si tú piensas que esto ya era desastroso para la vida de Sansón, déjame decirte que no, todavía falta más. Qué desgracia la vida de Sansón. Por eso yo la titulé
cuando la luz se apagó. El enemigo a las personas no va a parar hasta verlas destruidas. El pecado, el enemigo, no va a terminar hasta verte convertido en una piltrafa humana. A causa del pecado. No creas que le sirves a un amo bueno, como es el pecado, como es el enemigo. Quiere burlarse de ti, te quiere engañar. ¿Sabes? Cuando caes otra vez, se carcajea, se burla. El cristiano no entiende que tiene una batalla que es espiritual. Fíjate, yo en la semana estaba orando y de repente Dios me daba algo y me decía, el diablo es tu enemigo. El diablo es tu enemigo, te quiere destruir. Y si no te guardas, si no te cuides, te va a destruir. Y cuando empecé a hacer esta enseñanza, entendí lo que Dios, por qué me lo había dicho. Porque Sansón no hizo caso. El pecado esclaviza, amigo, hermano. Y entonces, el diablo, el enemigo, es un amo que no es bueno. Te quiere ridiculizar, como lo hizo con Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Lo pusieron a divertir a la gente como un bufón, como un payaso. El diablo no tiene ninguna consideración para el pecador. Eso es una mentira, es un engaño del diablo que te quiere hacer pensar que vas a ser feliz, que el pecado no te va a conducir a un final triste. Velo con Sansón. Terminó siendo un bufón, un payaso. El diablo no tiene consideraciones para el pecador. Se va a burlar después de verte destruido. Te va a ver después de verte separado, arruinado, enfermo a causa de tus maldades. Se va a burlar. Pondrá a los que le sirven para que la gente te vea y diga, si ella, si él decían ser cristianos, si iban todos los domingos, si buscaban, no faltaban los domingos. Era cristiano o decía ser cristiano y ahora velo cómo está, cómo vive. Por eso es que debes de tener cuidado. Ser cuidadoso, de sentirse muy seguro de ti mismo. Por eso la palabra de Dios dice, mire el que cree estar firme, que no caiga. Mire el que cree estar firme, no vaya a ser que confías tanto en ti y en lo que sabes, en la doctrina, y te confíes. El diablo te quiere destruir. Pero tú mismo vas a cavar el hoyo en donde él solamente te dará el empujón. No, amigo, amiga, el pecado no es cualquier cosa. Destruye al hombre y lo reduce a nada. Si tú eres de los que dicen, yo puedo, yo controlo la situación, yo sé cuándo parar, no pasa nada, me conozco a mí mismo y sé hasta dónde, yo sé hasta dónde llego. Cuidado, tal vez ya estás en la situación de Sansón y ¿qué crees? Una mala noticia, ni te has dado cuenta. ¿No te has dado cuenta? Sansón, ¿no te has dado cuenta? El enemigo no respeta jerarquías, posición económica, liderazgos. No respetó a Sansón. Y la Escritura nos menciona el decaimiento de Sansón.
Y los filisteos aprovecharon su situación tan desagradable. Tráiganlo para que nos divierta, que nos haga reír. Aquel que fue juez de Israel ahora convertido en un payaso, en nada. Ahora solamente servía para distraer. ¿Para qué? Para hacer reír a la gente. Mira, en la mañana yo le decía a los hermanos, qué importante es que realmente, y lo platicábamos hace 8 días, que la palabra se te predique como es. Y no terminemos siendo unos payasos en donde solamente te venga a entretener, en donde solamente te hable de lo que tú quieres escuchar. Sansón fue reducido a eso por no seguir a Dios, por no obedecer a Dios. Y así hay muchos lugares. Que ya no tienen un celo por Dios, un celo correcto. El juez de Israel ahora convertido en un payaso. Un lugar en donde se predicaba la sana doctrina, ahora solamente para entretener a la gente. ¿En dónde quedó su arrogancia? ¿En dónde quedó su fuerza? ¿En dónde quedó su talento del cual se sentía orgulloso? Del voto nazario que había hecho con Dios. ¿En dónde? Su soberbia, su gran autoestima. Yo puedo controlar todas las situaciones, pero todo se le vino encima. Todo lo que había Dios planeado para él, lo agarró, lo hizo bolita y lo tiró. Todos los planes que tenía Dios con él. Amigo, amiga, todos los planes que tiene Dios contigo, mientras tú sigas aferrándote al pecado, esto es lo que estás haciendo. Esto, haciendo a un lado lo que Dios te ha hablado. Menospreció el amor, la fidelidad y el pacto que tenía con Dios. Y todo por unos momentos de placer. Por no guardarse de los deseos de sus ojos, de los deseos de su carne. Amigo, amiga, ¿no será el día de hoy tu caso como el de Sansón? Has desechado la gran oportunidad, la misericordia de Dios, la has hecho a un lado. Y hoy el enemigo ha hecho más estragos y cada día en tu vida. Qué triste la vida de Sansón, ¿verdad? Pero qué triste es la vida de aquellos que siguen jugueteando con el pecado. De aquellos que lo ven a la ligera, que se mofan. Alguna vez hace muchos años un hombre me decía, yo le decía, pues arrepiéntete, toma decisión. Me decía, mira, el diablo es mi amigo y el día que yo me vaya al infierno vamos a hacer fiesta y vamos a tener una pachanga, él decía. ¿Sí? ¿Sí? Mentira. Ese es un lugar de tormento. Y ahí te vas a acordar. Dios me dio una oportunidad. Y yo deseché esa oportunidad. Y si te parece que solamente es algo que viene aquí, que tú puedes decir eso no es verdad, déjame contarte un ejemplo, un triste ejemplo. Este hombre se había convertido a Dios. Pero este hombre comenzó a coquetear con el mundo. Empezó a tener relaciones con los inconversos en su trabajo. Fue pasando de la delgada línea del compañerismo de trabajo a un compañerismo real. Al grado que empezó a salir con sus compañeros de trabajo, comenzó con una cerveza, en la siguiente ocasión otra, y así sucesivamente, al grado que se volvió alcohólico, perdió a su familia, terminó viviendo en la indigencia bajo un puente vehicular aquí en la Ciudad de México, para más siendo específicos, ahí en el Metro Portales, abajo del puente vehicular, ahí estaba él. En momentos se ponía a hablar de la Biblia, citaba versículos a los demás indigentes en su borrachera, alcoholizado. Nadie le hacía caso.
Nadie lo tomaba en serio, sino más bien, ¿sabes cómo lo veían? Como un bufón. Se burlaban de él y lo consideraban un loco porque veían los estragos que había hecho el pecado en su vida. Cierra tus ojos, por favor. Qué triste es la vida de Sansón, pero qué triste y más triste fue su final. Dirían por ahí, aquel que causaba miedo a los filisteos, ahora les causaba risa. Ningún respeto. Si tú crees que eres fuerte, habilidoso, así era Sansón. Era un tipo ligero, era un tipo juguetón. Y ese fue su final. Fue el juguete de los filisteos. Si tú continúas en esa vida de pecado, terminas siendo una marioneta y esclavo del pecado. ¿Cómo te ves hoy, Sansón? ¿O eres de los que dices, peca y dice, no importa, saldré bien librado como las otras ocasiones, porque Dios está conmigo? ¿Será? Si ahorita te cayeran los filisteos, ¿saldrías bien librado, librada? ¿Sí? No creo. Porque a Dios solamente lo has utilizado como un escudo, con palabras solamente, como un eslogan, como un parapeto. Porque sigues pecando. Y dices, pero Dios está conmigo. ¡Qué horrible! Es lo que le pasó a Sansón. No perdió sus ojos solamente, ni su libertad, sino perdió lo más preciado que puede tener hombre, la ayuda de Dios. La Escritura dice que fuera de Cristo nada podéis hacer, nada absolutamente. Y si dice que es nada, aunque tú creas que eres autosuficiente, que tú todo lo puedes y que no dependes de Dios y que no necesitas a Dios. Sansón inconscientemente él decía, yo no necesito a Dios, me necesito a mí mismo. Y entonces vino su final, su triste final. Esa luz se apagó. ¿Cómo iba a pensar Sansón que su vida iba a servir para servirles de espectáculo a otros? Sansón se destruyó a sí mismo. Sansón ya solamente sirvió para bromear, para entretener. Que su vida solamente sirvió para hacer o para burla de los hombres. Tan sirvió su vida como solamente un espectáculo que múltiples actores, escritores, artistas, compositores y dramaturgos
como Händel hizo una ópera de Sansón. Y Sainz escribió una ópera sobre Sansón y Dalila, el Bacanal. La vida de Sansón nunca pensó que iba a servir como un espectáculo, como hacerle una película para divertir a la gente. Que su nombre iba a estar en las marquesinas de Hollywood, Sansón y Dalila. No solamente divirtió a los filisteos, sino actualmente sigue divirtiendo a la gente. Händel hizo eso, una obra para entretener a la gente con el nombre de Sansón. Esa es la vida de un pecador que no tiene a Dios o que hace a un lado a Dios. Una caricatura, una película de ficción, algo que no es realidad. ¿Cuál será tu final? ¿Cuál crees que sea tu final? ¿En dónde estará tu final? Medita en esto. No vayas a ser el hazmerreír de la gente. Que la gente te ve y diga: ¡ja, ja! ¡Tú decías ser cristiano! Y solamente sirvas como un espectáculo. Tú decías que buscabas. Y solamente aquel que se aparta no puede servir para otra cosa, más que para ser hollado y ser echado en las tinieblas. ¿A dónde quieres llegar? Hemos hablado en semanas anteriores de guardar las apariencias. Eso no te va a llevar a nada. Y hace 8 días hablábamos del humanismo. Hoy hablamos del humanismo de Sansón y de su pecado. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? Es triste el caso de Sansón. Yo, sabes, siempre he pensado que puede perder el hombre muchas cosas. Puede tener, tal vez no tenga dinero para comer, que no tenga tal vez lujos, que no tenga una casa grande, carro último modelo, que se han quitado muchas cosas, pero ¿sabes lo que le pasó a Sansón? Perdió la ayuda y el socorro de Dios. Eso es lo peor. Reflexiona en esto. No quiero que termine la reunión sin que tú medites en esto. No la quiero acabar, porque yo sé que Dios te está hablando. Yo sé que Dios te está hablando, pero no quiere que te aceleres, que reflexiones y entiendas esto que hablamos el día de hoy. Dios no quiere que te vayas como llegaste. Y que me digas: yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Sí lo sabías. Dios te ha hablado hoy. Dios ha sido claro. Dios ya no quiere. Imagínate nada más el día que el Señor Jesús venga en las nubes y que dice que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará delante de Él, y que tú sigas pensando: Dios está conmigo.
y no sabías, ni te habías enterado, ni te había notificado que Dios ya se había apartado de tu vida. Qué triste, qué tristeza. Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, Jesús. Apartados de mí, no los conozco. Hacedores de maldad. Pero si yo entendía, leía la Biblia, si ahí me decían que tú estabas aquí con nosotros y que todo lo que hacíamos estaba bien, aunque yo vivía en pecado y que íbamos a salir bien librados como las otras veces. No, Sansón, no te enteraste que Dios ya no está en tu vida. Imagínate si el Padre, cuando en la cruz le dio la espalda a Jesús, porque en ese momento estaba cargando con el pecado del mundo, y le dio la espalda. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Más que Jesús? ¿Más que Sansón? Señor amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, es que todo lo que tú has dejado en tu palabra escrita ahí, Señor, es para que no caigamos en estos ejemplos, Jesús. Sansón dependía tanto de sí mismo que decía, saldré bien librado. Mira, el hecho de que te hayas librado de algunas, es que Dios me ha ayudado, porque si tú supieras, sí caí, sí hice esto, engañé, mentí, robé, pero Dios me libró. También me va a librar de esta. ¿Qué crees? Malas noticias. No te has enterado que Jehová te dejó. Señor, háblanos al corazón, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades, Señor. Padres, que no queremos, Señor amado, ser avergonzados ese día, Señor. A lo mejor en este tiempo, en esta vida, podremos engañar a muchos, Señor. Tal vez engañemos a muchos. Demos una apariencia de lo que no somos. Pero tú conoces, Jesús, todo. Tú conoces lo más profundo del corazón. Tan conocías a Sansón que lo dejaste a su suerte, Señor. Padre, ayúdanos. Cada uno de los que estamos aquí, los que están en casa, Señor, que no tomen como decía, como si fuera un papel, Señor, tus advertencias, una hoja que se hace bolita y se tira. Tú has sido muy claro, Jesús. Ayúdanos, Padre. Muchos fuertes han caído, Señor, por el pecado. Gente que pensaba que no le iba a pasar nada, que podía jugar y jugar y jugar y jugar con el pecado y que no le iba a pasar nada. Hoy ya no están en medio de nosotros. Señor amado, de verdad te pedimos de tu misericordia, Jesús, de tu favor, Señor, que nadie lo merece, Señor, pero por algo tú nos has traído esta palabra, Jesús amado, para revisar nuestras vidas, Señor. ¿Cómo estamos caminando contigo? O si de plano ya no estamos caminando contigo, Señor. Padre, muchas gracias, de verdad muchas gracias, porque eres muy bueno, Jesús, con nosotros. Gracias por tu palabra y ayúdanos. Todos te necesitamos, Señor. Aquí no hay grandes o pequeños, todos te necesitamos abundantemente en nuestra vida. Gracias, Señor amado, y que se cumplan tus propósitos en cada uno de nosotros, pero que se cumplan para bien, Señor, no como en el ejemplo de Sansón, Señor. Que nos haga temblar tu palabra, Señor, que nos haga ser serios, Señor, y no como Sansón,
que todo era un hombre ligero, juguetón con las cosas tuyas, Señor. Padre, muchas gracias te damos en tu precioso nombre. Amén y amén. La reunión está terminada. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho. No falte la próxima semana. Gracias.